Sí, hoy hay una nota muy interesante en el Diario de la Nación a la que hacía referencia a Barone hace un rato, a Guillermo Martínez, un interesante escritor. Interesante la nota alrededor de la clase media, las cosas que dijo sobre la clase media. La vemos un rato y la debatimos, dale. ¿Hay una sola clase media? Es otro de los mitos, ¿no? Que venimos hablando en este programa también todo el tiempo de la clase media, la clase media, la clase media como opositora. Hay un sector de clase media porteño progresista y que está en otra posición distinta. La Nación entrevista a Guillermo Martínez. Surge una nueva forma de gorilismo en la era de los K. El escritor opina que la clase media odia al gobierno de modo irracional e indiscriminado. Martínez, que además de escritor es matemático, considera a los Kirchner la máxima izquierda que puede tolerar la sociedad argentina, aunque aclara que no se siente kirchnerista. ¿Por qué cree que existe tanto rechazo hacia el kirchnerismo, sobre todo en la clase media? Porque la clase media argentina, a diferencia de las clases medias en otros países donde he vivido, como Gran Bretaña o Estados Unidos, es muy ostentosa y solo se solidariza con las clases más bajas cuando le va mal. ¿Te acordás cuando en 2001 golpeaban cacerolas? Entonces, en el declive, es cuando la clase media está de acuerdo con un gobierno que impulsa el aumento de los impuestos o el blanqueo de la empleada doméstica. Pero esa alianza se rompe cuando las franjas medias empiezan a mejorar y entonces ya no están tan de acuerdo con los impuestos porque tocan su bolsillo. Ese fenómeno encarna el nuevo gorilismo que vemos hoy. ¿En qué consistiría ese neogorilismo del que habla? Es un odio irracional a cualquier cosa que haga este gobierno, sin tomarse el trabajo de pensar honestamente si la medida es buena o mala para ellos, o de comparar esa medida con las administraciones anteriores, que no fueron mejores. Los brotes de felicidad que produjo la enfermedad de Kirchner fueron otro indicador. Lo más elocuente de este gorilismo es que cuando la clase media comienza a mejorar, también empieza a mimetizarse con los valores de la clase alta. A mí me divierte mucho ese sketch, lo que hacen ustedes con el tema de los gorilas, ¿no? Me parece que eso reafirma la identidad de los que son, pero no te gana un aliado. Bueno. Y a mí me parece que hay que trabajar para que el nosotros sea más grande que el ellos. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Y creo que hay que ir, pero yo no estoy diciendo acobardarse, no estoy diciendo morigerar, estoy diciendo cómo haces para llegar, porque no llega a la gente que no está de acuerdo, no llegás con ese video, llegás con otro tipo de apertura. Cuando hay conflicto de intereses, se entiende la confrontación. Ahora, ¿dónde está? Y la verdad que lo digo a mis pares de la clase media, porque la verdad que a ellos no les está yendo peor. Y a mí me pasa que te dicen, pero, a ver, ¿en qué te va peor? Ah, no sé, pero quiero que se vayan. Ah, no sé, no me digas, no me preguntes, no me pidas explicación, pero que se revienten, que no... No puede ser. Hay sincronía entre la situación económica de los sectores medios y su bronca ya pareciera que crónica. En el cotejo con lo que ocurría en 2003, cuando calculado en ingresos de bolsillo pasó a ser pobre el 50% del país. O con las marquesinas de esta temporada veraniega, en la que se batieron todos los récords de movimiento turístico y consumo, suena inconcebible que el conjunto de esa clase pueda decir que está peor o que le va decididamente mal. Bueno, a ver, ministro, usted que es ministro de Educación, edúquenos en esta parte. Yo tengo la sensación, ministro, que estos sectores medios que están irritados fueron trabajados en su irritación. Fue trabajada la intolerancia
de los sectores medios en Argentina a través de los medios de comunicación en los últimos 2 o 3 años, como para que se pueda llegar a esta situación de intolerancia, porque uno puede estar en desacuerdo, eso está clarísimo, pero el desacuerdo conlleva la posibilidad de un argumento, de una argumentación, ¿no? En este caso no hay argumentación, ¿no? Sí, yo no sé si puedo ilustrar mucho, voy a dar mi opinión. Para mí no es nuevo este sentimiento de la clase media. Acá hay un odio de clase que me parece en la Argentina está presente desde mediados del siglo pasado. Claro. Para mí esto se hermana con Viva el Cáncer y otras actitudes de la clase media argentina. La clase media argentina en el peronismo histórico fue objetivamente beneficiada por el modelo mercado internista, de trabajo, de pleno empleo. Y esta clase media, como decían recién, también es objetivamente beneficiada. No les va peor, no solo no les va peor, les va mucho, mucho mejor. Me parece que ahí hay un tema de odio de clase, de profundo odio cultural y de molestia por cierto dinamismo de ascenso de los que menos tienen. De parte de estos sectores. Que quizá lo vean como un desplazamiento, como una irrupción temida, como una injusticia. No lo sé, pero permítame esta humilde opinión. Para mí no es nuevo esto en la Argentina. No ha dejado de aparecer en 60 años de historia. ¿Qué hacemos, Barragán? No, a mí no me parece lo mismo. Yo creo que hubo el resurgimiento, que lo comentábamos recién, el resurgimiento del neogorilismo, creo que habla del neogorilismo. Sucede hace 3 años, 2 años y pico o algo así, o sea, con lo cual la columna es vieja. Lo interesante es lo que decía Barones, ¿por qué sale en La Nación? Hoy. Eso es lo que me llama la atención, no lo que dice Martínez. Porque no hubiera salido en Clarín, aparte. Sale en tapa, además. Sí. Una entrevista puesta en la tapa. Lo que pasa es que ellos ¿En tienen Clarín esa no hubiera sección de salido? intelectuales hablando de la realidad y llega un momento que los de derecha se te acaban. Tenés que empezar a mechar. Yo también puedo creer que... Ya no hay tanto. Puedo creer algo... Laguini te puede escribir 3 Puedo por creer día. algo editorial. Sospecho que podría ocurrir que La Nación, que es un diario que tiene una continuidad de doctrina distinta a Clarín, respetable continuidad de doctrina, de derechas, pero continuidad al fin, no quiere quedar tan pegado a esta situación clarinetista, esa homogeneidad en el ataque. Y La Nación de este modo empieza a diferenciarse. Tenés razón, Orlando, y disculpame, pero hay un movimiento también de estos días que tiene que ver con la publicación de la solicitada que manda Cobos. Nación no la publica, esa solicitada la publica solamente el diario Clarín al día siguiente, y Nación se encarga después al día siguiente de decir por qué no publicó. Y por una cuestión de clase también. Exactamente. Bueno, si conviene, está perfecto, Pero es chicos. interesante lo de la clase media, ¿saben por qué? Sí. No lo vamos a resolver nosotros, hay decenas de libros No, sobre estamos discutiéndolo, resolverlo. Estamos Va a discutiéndolo. haber mucha posibilidad. Primero que nosotros somos de clase media. Sí, claro. Segundo, que hay que hablar de clases medias, como hablan Sí. los sociólogos. Sí. No hay una clase media, hay clase media. La clase media, o las clases medias, tienen distintos estamentos culturales. Digamos, que voy a hacer un ejemplo grosero que por ahí sirve. Un maestro de escuela, que puede ser una escuela rural, que puede ser pobre, digamos, desde el punto de vista económico, tiene una estructura cultural que lo inserta en una clase media más elevada. Y alguien que a lo mejor trabaja con las manos y que gana más que ese maestro, está inserto en una clase media baja, por razones culturales, de estructura. Entonces, esto hace que la clase media tenga una serie de diferencias, incluso los que son centros urbanos, los que no tienen una ideología militante. Es muy difícil, si vos no tuviste padres obreros que mamaron el sindicalismo en militancias, incluso yo sospecho que los actores que tienen una larga militancia sindical, entonces se hace muy mutante esa clase. Y nosotros lo tenemos en amigos personales y en nosotros mismos, que seguramente tenemos contradicciones. La clase media es muy difícil. Arturo. Sí, yo pertenezco a la clase media. Mi viejo pertenecía a la clase obrera y en algún momento pudo ascender a la clase media. Mi viejo era peón de colectivo y en algún momento, gracias a un proyecto en el año 50 y pico, pudo comprar un motor gasolero, uno de los primeros, y se transformó en dueño de su colectivo. Y mi viejo era cuasi gorila. Cuasi gorila. Digo, si me viese mi viejo ahora, le daré un remesón.
Pero bueno, esto tiene que ver también con una mirada que existía y que yo concuerdo con lo que dice acá el ministro. Acá hay una cosa histórica también, que tiene que ver con ciertos sectores que la sola palabra que lo acerque a un posible neoperonismo y demás ya los irrita, los brota, los pone mal, enceguece y no dejan ver. Además, hay medios que piensan por ellos. ¿Para qué van a pensar? Sí, claro, pasa eso también mucho. A ver, Carlos. Igual, nada, pensaba en esta parte donde explica, ¿no? en esta entrevista a este escritor, de por qué y de qué manera, en qué momentos le conviene a determinada clase media aliarse con el poder y en qué momentos no le conviene o en qué momento tiene miedo de que le toquen... Perdóname, discúlpame, pero tenemos que darle rápidamente el pase a Visión 7. En un ratito volvemos, dale.